Una discusión que un par de candidatos fueron planteando. Quizás no tuvieron la atención porque es verdad que la economía hoy nos urge y nos impide ver las otras cuestiones. Pero sí nos llamó la atención eso. ¿Sirve o no sirve? Porque también por otro lado vemos y escuchamos cuestiones vinculadas a puertas giratorias, a que los menores hacen cualquier cosa, total, no importa porque son exclusivamente, los menores son inimputables, entonces pueden hacer cualquier barbaridad, total saben que no van a ir preso. Claudia Cesaroni es abogada y magíster en criminología, docente, autora de varios libros, entre ellos La vida como castigo, el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina. Claudia, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, Claudia. Vos sabés que te vengo siguiendo bastante a través de las redes sociales en particular y también me llamó la atención ver y querer entrar en esta discusión de la baja de la imputabilidad. Contame, ¿cuál es tu postura cuando dicen hay que bajar la imputabilidad como único elemento prácticamente de la situación que se vive hoy en las calles, que es una situación real de inseguridad? Sí, primero, yo creo que no está mal que no esté dentro de la campaña electoral, que suele ser, digamos, un momento en el que más que discusiones profundas tiran consignas, ¿no? Digamos, como tiran medidas populistas o punitivistas. No me parece mal que no se introduzca la cuestión de los adolescentes, porque justamente es un tema que requiere tranquilidad, no querer ganar votos a través de ese tema. Punto uno. Punto dos, yo creo que no hay ninguna necesidad de bajar la edad de punibilidad, y uso el término punibilidad porque en realidad de lo que estamos hablando es de la edad a partir de la cual decidimos que un niño o un adolescente pueda ser sometido a un proceso penal, se le puede aplicar una pena, ¿no? De eso hablamos, de punir. Por eso nosotros, utilizo nosotros porque hablo en nombre del CEPOC, que es la organización Integro, y de un conjunto de organizaciones que nos oponemos a meter pibes cada vez más chicos en condiciones, en el encierro, ¿no? En la cárcel. ¿Por qué estamos en contra? Bueno, primero porque no es cierto que los responsables de las situaciones de violencia mayoritariamente sean los niños o los adolescentes. Realmente no es así. Y eso está dicho estadísticamente, digamos, no es una cosa que digamos nosotros porque nos gusta defender niños, sino que es un dato, ¿no? Lo que sí, la policía muchas veces detiene a niños, adolescentes, que ni siquiera está segura de que hayan cometido un delito, o que son utilizados para cometer delitos. Y esto sí es un problema, ¿no? Digamos, niños o pibitos muy chicos que son utilizados como víctimas por adultos para que justamente con esta idea de total no nos van a meter presos, para que sean como una especie de mano de obra barata. Si son mano de obra barata, son víctimas. Entonces lo menos que podemos hacer es pensar que hay que castigarlos por ser mano de obra barata. Porque además, generalmente, esos niños o esos adolescentes están en condiciones de vulnerabilidad muy grandes. Y no es culpa de ellos estar en condiciones de vulnerabilidad. No es que son vagos y no quieren trabajar. No tienen que trabajar porque son niños. No tendrían que estar en la calle porque su familia o la sociedad o el Estado debería hacerse cargo de ellos. Entonces es muy hipócrita y muy perverso abandonarlos, sumirlos en la pobreza. El 60% de nuestros niños y adolescentes está en condiciones de situación de pobreza. Eso es un dato. Es bastante perverso dejarlos en esa situación y después, cuando cometen algún hecho grave o no grave o reiterado, o cuando están digamos, son parte de una organización supuestamente como parte, porque no, si son parte de una organización criminal son el último eslabón. Imagínense que un chico de 14 años, supongamos lo que se llama habitualmente soldadito, pongamos, en Rosario, un soldadito, 14, 15 años, ¿qué es el organizador de la actividad delictiva del narcotráfico rosarino? ¿Un pibito? Es evidente que no. Entonces, yo creo que hay que ponerse a mirar las obligaciones que tiene el Estado con esos chicos y cumplirlas. Nosotros tenemos en nuestra Constitución, con jerarquía constitucional, la Convención sobre los Derechos del Niño. Y bastaría que usted o yo salgamos a la calle y miremos los pibitos que andan metidos en el medio de la basura, arriba de un carro,
¿no? O aspirando a una bolsa de Paco. ¿Sí? ¿Estamos cumpliendo esas obligaciones con esos pibes? No creo yo, sino el Estado como tal, ¿no? No, y nosotros tenemos otra responsabilidad, reclamarle al Estado que cumpla con su rol. Exacto. A ver, nosotros tenemos la responsabilidad, porque lo más lindo de todo esto, y ahí ese es un punto que para mí es clave, es nosotros miramos como espectadores que está viendo una película o un partido de algo entre otros dos. No, nosotros formamos parte, nosotros tenemos que involucrarnos reclamando lo que nos corresponde. Pero la consulta que siempre también se da, es decir, bueno, pero la que yo tengo en la particular es, ¿qué hacemos con esa juventud para otorgarle algún tipo de oportunidad en la vida? Absolutamente. Esa es mi primera pregunta. Y segundo, ¿el Estado qué hace? Bueno, en primer lugar, yo trato de ser precisa también con la terminología, ¿no? Porque si hablamos de chicos de 14 y 15, que son los que habitualmente los políticos quieren bajar la edad a esa edad, ni siquiera estamos hablando de jóvenes, ¿no? Estamos hablando de niños y adolescentes, ¿verdad? De 14, 15. ¿Qué hay que hacer con ellos? Sí, la verdad que hay que hacer lo que hacemos con nuestros hijos, garantizar que vayan a la escuela, que puedan acceder a hacer algún deporte, si tienen algún problema de adicciones, que el Estado gratuitamente se haga cargo de su salud, que es una adicción es un problema de salud pública, no es un tema penal, ¿no? Y sobre todo las adicciones tan brutales como las que esos pibes pueden conseguir, que es el Paco, o no, digamos, lo más descartable de la droga, digamos, ¿no? Que es lo que pueden adquirir o le dan. Garantizar los derechos, y eso, como usted dice muy bien, hay que exigirlo, hay que exigírselo al Estado, al municipio, a la provincia. Claudia, a ver, perdóname que te interrumpa para preguntar, mira, está muy bien, pero eso el Estado no lo hace, pero tampoco forma parte de la agenda de discusión del Estado. Yo la verdad, cuando miro todo el día redes sociales, después me voy a los medios tradicionales de comunicación y no veo que está en la agenda esto. O vos lo veis o yo no. No está en la agenda, es que es interesante ese proceso reflexivo que estamos tratando de hacer. No está en la agenda, porque en la agenda lo que aparece es la baja edad de publicidad. O sea, lo que aparece en la agenda, por eso yo te decía al principio que por ahí es interesante que no aparezca en campaña esto, lo que aparece es lo efectista, la medida efectista. Ah, señora, hay un chico que a usted le molesta cuando usted va a trabajar, le pide plata, por ahí alguna le robó. A usted eso evidentemente le molesta, o señora, señor, tiene razón en enojarse. ¿Sabe qué? Lo vamos a encerrar, lo vamos a sacar de la vista, no los va a ver más. Esa es la comillas, una solución fácil, es una solución efectista, punitivista, populista, no se preocupen, no los va a ver más. Ahora, si usted le pregunta a esa señora, a ese señor, pero ¿usted querría que ese pibe, en lugar de estar en la calle a las 3 de la mañana, que tiene que estar calentito en su casa durmiendo, esté donde tiene que estar? Bueno, para eso hace falta plata, para eso hace falta recursos, para eso hace falta que nos pongamos a hacer cosas que no son efectistas, no son sacarlos del medio y meterlos en un instituto que le podemos poner el nombre de instituto de menores, centro de no sé qué, pero es una cárcel, ¿no? Cualquiera que haya. Y digo, también ustedes, en general, los medios, como para ayudar a esa discusión, podrían, por ejemplo, ver cómo viven esos pibes, dónde están, cómo se violan sus derechos. Los derechos de esos chicos no se violan solamente porque les pegan o porque los maltratan, se violan porque carecen prácticamente de toda perspectiva de vida, porque están ahí, supongamos, robaste un celular, listo, te mando a un instituto 2 años, sale a los 2 años, ¿y qué va a hacer con un cartel en la frente que diga, estuviste preso 2 años? ¿Dónde va a ir a trabajar? ¿Dónde lo van a recibir? En el barrio lo van a mirar mal, porque estuvo preso. Entonces, cuando nosotros insistimos con que lo mejor es que nunca ingrese al sistema penal, no es porque seamos caritativos o buenos o soñadores o garantistas, por ahí somos todo eso, pero sobre todo sabemos que el sistema penal no ayuda a las personas a desarrollarse bien. Lo que ayuda a las personas a desarrollarse bien es vivir en sociedad, y a las personas que no pueden, no han aprendido, no las han ayudado, no han tenido recursos, ocupar ese rol del Estado, eso hay que hacerlo. Ahora, es verdad, no se hace porque se usa la plata en otras cosas, entre otras en seguir construyendo cárceles. Entonces, bueno, esa es una pelea que hay que dar. Nosotros la damos desde nuestro lugar de organización, yo como abogada, escribo las cosas que usted lee. Bueno,
intentamos hacerlo desde ese lugar, ¿no? Pero, claro, a ver, Claudia, poco espacio para decir estas cosas, ¿no? Sí, le agradezco. No, por favor, yo lo que sí no hice, quizás haya sido un error mío, es plantearte desde entrada cuál es mi postura o de dónde estoy hablándote, y quizás la energía está puesta muchas veces en decir, ver estas discusiones y decir, ¿por qué no las planteamos más seguido? Si esto es lo que nos atañe a la vida y a la comunidad que nos viene, porque vos decías, yo también planteo esto otro, cuando decía, los chicos van a esos lugares. Mi pregunta siempre es, el chico que va a ese lugar, ¿cómo sale de ese lugar? ¿Sale mejor o peor? ¿Cuánto tiempo va a ese lugar? ¿Sirve, no sirve que vaya a ese lugar ese chico? A partir de esas discusiones, a partir de esas preguntas es donde vienen las verdaderas discusiones. Pero me quiero ir perdóname, hay una cosita muy cortita sobre eso. Hay una cosa muy paradojal, porque si lo mandas poco tiempo, el argumento es, no sirve porque es poco tiempo. Entonces, que lo vas a mandar mucho tiempo, años y años encerrado. O sea, justamente porque el problema es el encierro más que la cantidad de tiempo, ¿no? Digamos, la idea de que el encierro sirve para reeducar es una idea falsa, no sirve para reeducar. Para educar está la escuela, las organizaciones sociales, los espacios comunitarios donde esos adolescentes puedan incluirse, cualquier espacio comunitario, una parroquia, una canchita, un club de fútbol, o sea, los espacios comunitarios donde yo insisto muchas veces con esta figura, no sé si vos tenés hijos, yo tengo uno grande, pero digo, donde nosotros queremos que estén nuestros hijos. ¿Dónde queremos que estén nuestros hijos? En la escuela, aprendiendo un oficio, en el club, jugando a la pelota, haciendo teatro, patines, ¿no? Digo, ahí queremos que estén. Bueno, hay pibes cuyas familias no pueden garantizar eso. Entonces, yo aspiro a vivir en una sociedad donde nos hagamos cargo como sociedad, y si como sociedad no podemos el Estado, de esos pibes cuyas familias no pueden. No tienen recursos, no tienen recursos no solo económicos, no tienen recursos a veces simbólicos, ¿no? Digo, culturales para poder ver eso. Bueno. No tienen las herramientas suficientes como para poder dotarle de otro tipo de realidad a esos chicos. Eso es lo más desesperante, que son chicos de nuestro país que, guste o no les guste, después viven en nuestro país, después votan también nuestros dirigentes, todo ese recorrido que tantas veces está en esa suerte de ambigüedad. Ahora, no me quedó claro cuando vos decís, tampoco quiero compartir, pero eso es una cuestión menor, que no es momento como para discutir esta clase de cosas. ¿Por qué crees que no es del todo momento las campañas políticas como para ponernos a discutir sobre esto? Por lo que acabamos de decir, porque suele buscarse la cuestión más efectista. Hay que bajar la edad prácticamente sin discusión de fondo. Entonces, yo creo que hay que discutirlo en el ámbito legislativo, con proyectos, con tranquilidad, pero no en el marco de, vos estás viendo con lo que son las campañas, ¿no? O sea, vamos a poner el ejército en la calle, vamos a barrer con los piqueteros, digamos, todas esas cosas primero son mentiras, porque no se pueden hacer, o sea, o porque están prohibidas constitucionalmente, o porque después al momento, porque quienes dicen eso ya fueron poder y no lo hicieron tampoco, ¿no? Digo, qué sé yo, si uno no era la intención, creo, tuya. Sí, pero si yo me pongo a decir los que fueron poder, porque en realidad esto uno tiene que hacer también una suerte de ejercicio. Si uno dice aquellos que ya fueron poder o que son poder y no lo hicieron, no termino votando a nadie también. Atravesás todo, es transversal, sin ninguna duda, es totalmente transversal. Este problema es transversal, absolutamente, no tengo ninguna duda. Por eso te iba a decir, no creo que el objetivo de esta conversación sea ponerse a analizar cada postura de cada fuerza política, pero simplemente digo que algunas de las cosas que se prometen en campaña electoral son eslogans, a eso me refiero, son efectistas, no están basados en... Si uno se las pone a desarmar un poco, sabe que no se pueden hacer determinadas cosas porque está prohibido por ley, o porque te genera una situación social que dura 2 días, porque ya nos pasó, yo tengo 60 años, entonces tengo una memoria, del 2001, y tengo una memoria del 76, tengo una memoria del 89, o sea, y si está escuchando a alguien que en lugar de 60 tiene 20, tiene que ir a mirar la historia, no se puede estar siempre empezando de nuevo. Entonces, yo creo que hay que discutir qué hacemos con nuestras infancias, con nuestros niños, con nuestros adolescentes. La cuestión penal es absolutamente marginal, porque el problema gravísimo, vuelvo a esto, es que tengamos millones de pibes y pibas
sí, están en condiciones de absoluta vulneración de derechos. Entonces, elegir de esos millones a los 10, 50, 200, ¿querés?, de todo el país que cometen un delito, no son 200 siquiera, que hoy, en las últimas semanas, hayan cometido un delito, no lo son, pero suponete, 1000, ponele, en millones, yo creo que es perverso, porque estamos perdiendo de vista el problema de fondo. Incluso a veces a mí me asombra que no sean más los pibes que se involucran en el delito en las condiciones de vulneración de derechos en que están. Vos sabés que en eso me quedo... En ese sentido decía que por ahí no es momento, ¿no? Vos sabés que en tu respuesta me gusta más la síntesis que da el derecho cuando dice, especialmente el derecho penal es la última ratio, es la última instancia. Pero lo que pasa es que nosotros las otras instancias no las abarcamos y no las discutimos, como por ejemplo esto, ponernos a discutir en otros espacios esta clase de temas, porque no lo hacemos. Exacto, pero yo siempre que tengo un ratito para hablar, digo, pensemos un municipio, cualquiera, en Corrientes, acá en una digamos, de las alcaldías en Capital Federal donde yo vivo ahora, o en un barrio en Quilmes de donde soy. Un municipio, ¿cuántas cosas puede hacer por sus pibes? Porque a veces pensando en grande, el Estado es como que se escapa, ¿no? Digamos, la dimensión de las intervenciones que se puedan realizar. Un municipio que tiene las escuelas, que tiene los clubes de barrio, que tiene las organizaciones comunitarias, que tiene la iglesia, que los distintos cultos. ¿Cuántos pibes tiene ese municipio que estén en situaciones de delito? Si vos lo llevás a lo microscópico, digamos, a lo territorial, es mucho más fácil trabajarlo. Y no son tantos pibes. Vos me decís que no puede abordar, no sé, el municipio de Corrientes, capital. Buscar a sus pibes que están metidos en problemas, que ya tienen entradas en las comisarías, que digamos que ya los han identificado, y trabajar uno a uno con esos pibes. Yo creo que sí, no tengo ninguna duda que pueda hacer eso. Y que pueda hacer con esos pibes y con sus familias un abordaje, en vez de ser penal, por lo menos hasta los 16 años. Después, bueno, la ley vigente hoy es a partir de los 16 años ya sos punible. Bueno, pero antes de los 16 años, y no lo mencioné, pero esa ley es una ley de la dictadura, es una ley de 1980, y hay que modificarla, hay que trabajar esa reforma penal. Por supuesto, yo no digo que no, pero sin bajar la edad de punibilidad. Y hasta los 16 años, que además, vos fíjate, en nuestro país es la edad que vos le decís a un pibe, bueno, vos podés votar, ¿no? Recién a los 16 podés votar, no podés votar a los 14. Claro. Recién a los 16 podés trabajar legalmente. Recién a los 16 podés disponer de tu cuerpo, ¿no? Hacerte, si querés, alguna intervención, lo que sea. A los 16 años ya podés. Bueno, a los 16 años también podés ser punible ya. Pero antes de esa edad, yo creo que hay un montón de cosas sin ni siquiera gastar mucha plata con lo que ya tenés, digamos, con las instituciones y recursos que ya tenés, ¿qué podés hacer con esos pibes? En vez de esperar que cumplan la edad como para que ya sean sujetos, digamos, punibles, ¿no? Que ya lo pueda alcanzar el sistema penal. ¿Te doy la respuesta? ¿La peor de la respuesta? Todo lo que vos me estás diciendo lo podrían llegar a hacer. ¿Dónde está la parte negativa de la respuesta? Los municipios creen que eso es una cuestión del derecho penal y le corresponde exclusivamente a la justicia. Y bueno, esa es la batalla. Y porque como ellos dicen, no, eso yo no lo voy a resolver, yo no lo puedo resolver, no me involucro en nada de esto. Bueno, ahora, si los municipios dicen eso, que alguien, yo me ofrezco, voy, solamente me pagan el pasaje y recorro, porque legalmente sí les corresponde. O sea, no saben, están diciendo algo que no es constitucional, no es legal. Porque nosotros tenemos una ley de protección integral, que se sancionó en el 2005, la ley de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la tienen que cumplir. Y esa ley lo que dice es que cuando hay un niño menor de 18 años que está involucrado, que está vulnerado en alguno de sus derechos, deben tomarse medidas de protección para ese niño, porque es una obligación constitucional. Entonces, muchas veces lo que podemos llegar a la conclusión de que no es un problema de sancionar leyes nuevas, sino de aplicar las que ya están. O sea, es como que vos me digas, y bueno, los pibes no van a la escuela. Bueno, ¿sabés qué? El Estado, ese Estado de ese municipio, está incumpliendo la ley de educación, porque la ley de educación dice que la enseñanza hasta la educación secundaria es obligatoria. Entonces, hay que cumplirla. Entonces, vos fíjate, estamos pensando en sancionar nuevas leyes para alcanzar a esos niños, a esos adolescentes, penalmente, cuando no hemos cumplido las leyes
nos dicen que los tenemos que alcanzar no penalmente. Es de loco. A ver, Claudia, yo te entiendo eso, pero también por otro lado, la otra parte, y ya estoy abusando mucho de tu tiempo y quizás también de tu paciencia. Ya, está bien. Vos sabés que también lo otro que por ahí pasa es que ocurre una cuestión lógica, no sé si solamente es del argentino o no, de pedir nuevas leyes y del político de dar a conocer nuevas leyes. Y no de interiorizarnos y decir, apliquemos esto, que esto es lo que puede servirnos, nos puede ser útil. Es lo que te estoy diciendo, tal cual. Es así, ese es un problema que tenemos. Es lo que te acabo de decir, tal cual. Es que justamente eso forma parte, como te decía, me parece, de... Perdón, tomé un solo de agua. Justamente, de dar supuestas respuestas, ¿no? Digo, señora, señor, usted está enojado porque hay chicos que roban, ¿sabe qué? Vamos a sancionar una ley para encerrarlos. Eso pareciera que es más fácil que, ¿qué tenemos para hacer con estos pibes? Y mira, tenemos que hacer esto, y por esto es un montón de tiempo, de plata, mejor digamos que lo metemos preso. Bueno, esa es responsabilidad, yo no me hago cargo de eso, o sea, yo no soy política, no soy dirigente de nada, a lo sumo soy una militante que hace muchos años trabajo estos temas, con la mayor seriedad que puedo, y los investigo, y recorro los lugares donde viven los pibes, y hablo con ellos, y veo en ellos, sobre todo, porque también voy a las cárceles, o sea, voy a la cárcel a ver a personas, soy abogada, defiendo, tengo algunas personas que defiendo, pero además he trabajado en organismos de protección de derechos de los presos, y cuando vos ves a una persona que ya viene hace 10 años, 15 años, 20 años, recorriendo institutos de menores, cárceles de adultos, otra cárcel de adultos, salen, entran, te das cuenta que no son monstruos, no son seres malignos, o sea, te das cuenta que en esas personas, en sus cuerpos, en sus vidas, que el encierro no ha hecho nada bueno, que si alguno ha logrado zafar de ese derrotero, es más por impulso personal, o porque se enamoró, o porque creció, o porque tuvo un hijo y ya no quiere más Lola, más que porque la cárcel haga cosas buenas con ellos. Entonces, la verdad es que la conclusión que yo saco es que cuanto más tarde una persona ingresa al sistema penal, cuanto más tarde, y si es posible nunca, es mejor. Entonces, ofrecer, nos repetimos un poco, ¿no? Pero ofrecer como alternativa el encierro para pibes cada vez más chicos, me parece, como te decía antes, perverso y me parece hipócrita. Cuando hay todas otras cosas, a mí me encantaría escuchar, y tampoco estoy hablando... Hoy miraba, por ejemplo, lo que hacen en Jujuy con los pibitos de esa especie de servicio militar para niñitos, me parece monstruoso. Cuando hablo de cosas para hacer, obviamente no hablo de eso, insisto, hablo de lo que todos queremos para nuestros pibes. O sea, una vida de niños, ¿no? Digamos, la semana que viene o la otra se va a festejar el Día del Niño. Bueno, en nuestro país hay personas que tienen la misma edad, algunos son niños, ¿no? Y si les festejamos el Día del Niño, y les llevamos de vacaciones, y les pagamos sus caprichitos, y les compramos lo que les gusta, y otros son menores, ¿no? Menores indeseables. Entonces, cuanto más lejos de la vista lo tengamos, mejor. Bueno, esa hipocresía y esa crueldad, yo creo que es un problema, y bueno, eso es lo que me parece que hay que cambiar, ¿no? Claudia, un gusto poder escucharte y poder dialogar contigo. Muchísimas gracias, muy amable y gracias por el tiempo. Por favor, un gusto. Ojalá que se repita, gracias. Claudia Cesaroni, abogada y magíster en criminología, docente, autora de varios libros, entre ellos La vida como castigo, el caso de los jóvenes condenados a prisión perpetua en la Argentina.